La Universidad Pontificia de México ha querido rendir un homenaje al Papa Benedicto XVI mediante este ciclo de conferencias. Les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Presento al coordinador de Teología Moral en nuestra universidad, el presbítero doctor Manuel Valeriano Antonio. Nació el 28 de septiembre de 1981 en la Ciudad de México. Fue formado en el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis Primada de México. Realizó sus estudios de licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad Católica Lumen Gentium. Posteriormente, hizo la maestría en Teología en la misma universidad. Se especializó en Teología Moral Fundamental en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia, donde también realizó su doctorado en Teología Moral Fundamental. Algunos títulos de sus publicaciones han sido La Ley Moral Natural en Benedicto XVI, Sapere Aude, la lectura teológica de Joseph Ratzinger sobre la Ilustración, la aportación teológica magisterial de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, al tema de la ley moral natural y sus posibles raíces agustinianas, Verdad de Dios y Verdad del Hombre, una respuesta al nihilismo contemporáneo. Algunos servicios que desempeña actualmente en el ámbito académico son miembro de la Academia Mexicana de Teología, docente en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad Católica Lumen Gentium y en la Universidad Intercontinental, profesor invitado en la Universidad del Noroeste de México, profesor invitado en la Universidad Panamericana. Le damos la palabra. Estimados hermanos, buenas noches a todos. Hace exactamente 10 años, 28 de febrero de 2013, a las 20 horas tiempo de Roma, se hizo efectiva la renuncia al ministerio petrino de nuestro amado Papa Benedicto XVI. Simbólicamente, desde luego, la Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Teología, ha querido iniciar hoy un homenaje al hombre, al pastor, al teólogo, al Papa Joseph Ratzinger. Nuestra primera ponencia está dividida en 4 escenarios. Lo que sigue constituye el esfuerzo de Ratzinger Benedicto XVI por hacer ver que la verdad de Dios es el amor y que la naturaleza de ese amor es la verdad. Después haremos un análisis sobre el vínculo entre amor, misericordia y justicia divina. Posteriormente, descubriremos la relevancia y la actualidad del Dios amor para finalmente señalar la implicación antropológica. Afirma Benedicto XVI que es San Juan, el evangelista y el autor de las cartas juánicas, quien nos coloca en el centro del misterio de Dios y en la médula de la respuesta humana. ¿Qué dice San Juan? Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios. Para el Papa Benedicto XVI es difícil encontrar textos parecidos en otras religiones, lo que nos hace pensar que Deus Caritas Est es una expresión peculiarmente cristiana. De hecho, nosotros hemos tomado esta idea y ha sido el título de nuestra primera ponencia. Es relevante. En ninguna religión y en ningún escrito sagrado se encuentra o se puede encontrar, dice el Papa, la expresión Dios es amor. Pero San Juan, contrario a lo que se puede pensar, no busca hacer un tratado sistemático de filosofía o de teología sobre el amor. Este no es su propósito, dice el Papa. La razón de ello es que el verdadero amor, por su naturaleza, nunca es puramente especulativo o teórico, sino que hace referencia directa, concreta y demostrable a personas reales. San Juan no sostiene simple y llanamente que Dios ama, ni mucho menos que el amor es Dios, sino que va a las raíces de aquello que quiere transmitir. No se limita a describir la actividad divina, sino que busca colocarse en la sede del misterio de Dios. En otras palabras, a diferencia del pensamiento griego antiguo, donde el amor viene divinizado,
el apóstol sostiene que el elemento esencial, primario y constitutivo de Dios es el amor. Y por lo tanto, toda la actividad de Dios nace del amor y está marcada por el mismo amor. Sin exagerar, podríamos decir que toda la revelación se resume en las palabras del apóstol: Dios es amor. Estamos, pues, a decir del Papa Benedicto XVI, ante la revelación más esplendorosa. En Dios uno y trino hay una eterna comunicación de amor entre las personas del Padre y del Hijo. Y este amor no es una energía o un sentimiento, sino una persona, el Espíritu Santo. Ratzinger asevera que el círculo dinámico del amor trinitario no es una voluntad ciega o un puro sentimiento, como hemos señalado, sino que como amor es sentido, y como sentido es razón creadora de todo lo real. Los antiguos creían que solo la unidad era divina. Atención. Los antiguos creían que solo la unidad era divina, pero no solo la unidad es divina. También la multiplicidad es algo originario y tiene en Dios su fundamento íntimo. Por lo tanto, el modelo de unidad al que debemos aspirar no es este factor indivisible del átomo, sino más bien apostamos o miramos a la forma suprema y normativa de la unidad que se suscita precisamente en el amor. Ahora bien, si en el amar se ama el amor y se conoce qué es el amor, entonces el amor es un movimiento que implica unidad. No existen dos amores, amor al prójimo y amor a Dios, sino un único amor. Amamos a Dios con el mismo amor con el que amamos al prójimo. Evidentemente no es lo mismo Dios que el prójimo. Ya San Agustín nos decía que una cosa es Dios y otra el prójimo, aunque sean amados con un mismo amor, no por eso lo amado es una sola cosa. Pero, de hecho, la primera encíclica de nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, busca rescatar la unidad de ese amor. San Agustín dice que es verdad que lo primero en el mandamiento es el amor a Dios, pero lo primero en la realización es el amor al prójimo. Con el mismo amor que amamos a Dios, amamos al prójimo. ¿Cómo llega el hombre a saber que Dios es amor? Para Benedicto XVI, aunque los signos del amor divino ya son claros en la creación, podríamos decir que la manifestación plena del misterio íntimo de Dios se realizó en la encarnación-redención. De hecho, la cruz constituye el acto sublime del amor de Dios por la humanidad y es precisamente a la luz de ella en que el cristiano debe definir qué es el amor. Como veremos en la conclusión, nuestro Santo Padre nos dice, no sabemos qué es el amor, miremos al crucificado. Desde el crucificado, el cristiano tiene que redefinir qué significa el amor. En otras palabras, el amor no es algo que se produzca, sino algo que se recibe. El amor es un don y por ende la capacidad de darse de parte del hombre a los demás. En este sentido, dice el Papa Benedicto XVI, si en Cristo el amor ha vencido a la muerte, ha sido como amor a los demás. Esto significa que nuestro amor individual y propio no puede vencer a la muerte. La callada divinización de lo propio no puede vencer a la muerte. Según Ratzinger, la resurrección significa que el amor es más fuerte que la muerte. Pero, mis hermanos, el mismo planteamiento del teólogo alemán describe que para que el amor sea más fuerte que la muerte, tiene que ser también algo más que la simple vida. Y en este horizonte, el amor crea siempre una especie de inmortalidad. Apunta siempre a esta dirección. La inmortalidad es fruto del amor, no de la autarquía que no quiere saber nada de los demás. La autarquía no tiene nada de divino. Si somos honestos, dice Ratzinger, nuestra forma de inmortalidad depende de nuestra forma de amar. Qué significativo. Nuestra forma de inmortalidad depende de nuestra forma de amar.
El amor exige eternidad, pero el amor de Dios no solamente exige eternidad, sino es y da eternidad. Por eso entendemos que podemos entender cómo lo que Dios ama y conoce no puede perecer de manera total y absoluta. El amor se muestra en la constancia, no se reconoce en absoluto en el momento y por el momento solo, sino que supera la vacilación, dice el Papa Benedicto XVI. Es aquí donde descubrimos la relación entre amor y verdad. El Papa ha insistido en más de una ocasión que el amor en sentido pleno solo puede darse en donde existe lo duradero, donde se da el permanecer. De manera extraordinaria nos recuerda Benedicto XVI que el amor solo no lo hace todo. Si la verdad está contra el amor, este es inútil. Claro que no siempre la verdad resulta cómoda para el hombre, pero solo la verdad nos hace libres, recuerda Benedicto XVI. Señalamos a continuación el vínculo entre amor, misericordia y justicia divina. He pensado rescatar estas reflexiones de nuestro querido Papa Benedicto XVI, porque en los últimos años hemos hablado de misericordia y prácticamente hemos eliminado de nuestro lenguaje el concepto de justicia, pero parece que hemos manoseado este escenario de la misericordia divina. Retomo algunos elementos, algunos escritos, desde luego, de la teología de Joseph Ratzinger y del magisterio del Papa Benedicto XVI. Uno de los temas fundamentales del quehacer teológico de Ratzinger es el de escatología, que por cierto, a decir de él, es el tratado más cuidado de todos sus escritos. Centramos nuestra mirada en la noción de juicio. Dice el Papa que la verdad del juicio es un contenido central del Evangelio. Atención. La verdad del juicio es un contenido central del Evangelio. Nos recuerda Ratzinger, quien quiere un cristianismo solo como mensaje de alegría, en el que no debe darse el tema del juicio, lo adultera. Repito la idea. Palabras casi textuales del cardenal Ratzinger. Quien quiere un cristianismo solo como mensaje de alegría, en el que no se debe dar, en el que no se toma en cuenta el tema del juicio, lo adultera. ¿Por qué? Porque la fe no confirma la altanería de la certeza que dormita, dice el cardenal Ratzinger. El enseñoramiento de aquellos que convierten sus propios deseos en norma de su vida y que con ello refunden la gracia en una depreciación de Dios y del hombre, porque Dios de todos modos puede y debe decir que sí a todos. ¿Cuánta gente, hermanos, cuánta gente está prácticamente convencida que hagamos lo que hagamos, al final Dios nos dirá que sí? Dios nos tiene que decir que sí, ¿no? En aras a esta misericordia. Insiste Benedicto XVI que hay una libertad que la gracia no elimina, sino que perfecciona, y por lo tanto, la suerte definitiva del hombre no será ajena a las decisiones que haya tomado en su vida. El cristiano sabe que su obra, que su vida, que su historia no es un juego poco serio que el Señor le encomienda. Sabe que tiene que responder. Sabe que es un administrador a quien se le pedirán cuentas de lo que se le ha confiado. En este sentido, nuestra vida es algo muy serio y ahí radica su dignidad, dice Ratzinger. Sí, hermanos, sí. Si revisamos nuestro mundo, nuestra historia, ¿qué es lo más serio que tenemos? Nuestra propia vida. Y precisamente ahí radica la dignidad de la vida. La vida no es un juego. Palabras del cardenal Ratzinger, no es un juego en el que si perdemos no pasa nada. ¿Quién juzgará esa vida? ¿Quién juzgará esta vida?
Dios ha confiado el juicio a quien como hombre es nuestro hermano. No nos juzgará un extraño. Extraordinarias palabras. No nos juzgará un extraño. No saldrá a nuestro encuentro el juez totalmente otro, sino que uno de los nuestros, el que conoce a fondo el ser humano porque lo ha llevado sobre sus hombros. En este sentido podemos ver que ya desde los primeros tiempos, la perspectiva del juicio ha influido en los cristianos también en su vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y al mismo tiempo como esperanza en la justicia de Dios. Cuando el evangelista nos exhorta, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas, en el fondo es la invitación, como hemos señalado, a tomar en serio nuestra propia vida. Este mirar hacia adelante, ¿no?, esta mirada de esperanza en la justicia de Dios, ha dado la importancia que tiene el presente para el cristiano. En la época moderna, esta espera del juicio ha asumido una forma totalmente diferente de manera desafortunada. Dice el Papa que el ateísmo de los siglos XIX y XX, por sus raíces y finalidad, es un moralismo, una protesta contra las injusticias del mundo y la historia universal. Un mundo en el que hay tanta injusticia, tanto sufrimiento de inocentes, tanto cinismo de poder, no puede ser obra de un Dios que es amor. El Dios que tuviera la responsabilidad de un mundo así, no sería un Dios justo, no sería un Dios bueno, menos sería un Dios que es amor. Hay que contestarle a este Dios precisamente en nombre de la moral. Y puesto que no hay un Dios que crea justicia, parece que ahora es el hombre mismo quien está llamado a establecer la justicia. Hermanos, el Papa Benedicto XVI dice, a ver, si ante el sufrimiento de este mundo es comprensible la protesta contra Dios, la pretensión de que la humanidad pueda y debe hacer lo que ningún Dios ha sido capaz de hacer, es presuntuosa e intrínsecamente falsa. Si de esta premisa se han derivado las más grandes crueldades y violaciones de la justicia, no es fruto de la casualidad, sino que se funda en la falsedad intrínseca de esta pretensión. En otras palabras, si el hombre es el único que busca crear la justicia, ¿de dónde obtiene el criterio para distinguir lo que es justo de lo que es venganza? De manera desafortunada vivimos la cultura del desquite, la cultura de la venganza, no de la implantación de la justicia. Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin esperanza, dice el Papa. Hermanos, atención. Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin esperanza. Por eso la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza. Spe Salvi número 43, de manera literal, dice el Papa, estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial, o en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre esté hecho para la eternidad. Pero solo en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva. Para el Papa Benedicto XVI, la protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale, porque solo Dios puede crear justicia. Dios es justicia, Dios crea justicia. Por eso, mis hermanos, recordemos, ¿no? Recordemos este vínculo entre misericordia y justicia. ¿Por qué? Porque en su justicia, en la justicia divina, está también la gracia. Ambas,
Justicia y gracia han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia. La misericordia, hermanos, no convierte la injusticia en derecho. Atención, la misericordia no convierte la justicia en derecho. No es un cepillo la misericordia divina, ¿no?, que borra todo de manera que cuanto se ha hecho en esta tierra acabe por tener siempre igual valor. El Papa Benedicto XVI, en esta encíclica Spe Salvi, recuerda que contra este tipo de cielo, contra este tipo de misericordia, contra este tipo de gracia, ha protestado con razón, dice Benedicto XVI, Dostoyevsky en su conocida obra Los Hermanos Karamazov. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas injusticias no hemos vivido, vivimos, padecemos? ¿Quién pone orden? El juicio nos dice que alguien hará justicia. No debe producir miedo, debe producir esperanza. Un amor que destruyese la justicia generaría injusticia. Atención. Un amor que destruyese la justicia generaría injusticia y sería una caricatura del amor. El verdadero amor es justicia desbordante. Va más allá de la justicia, es verdad, pero no la destruye. De hecho, la justicia ha de ser siempre la forma básica del amor. Por eso, nuestro modo de vivir no es irrelevante. Y en este marco hay que tener en cuenta que nuestra inmundicia, dice el Papa Benedicto XVI, no nos ensucia eternamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad, hacia el amor. El juicio de Dios es esperanza. Tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia. Una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para todos nosotros. Tercer escenario, la actualidad del Dios amor. Asistimos a un presente, escribe Benedicto XVI, en el que con frecuencia se habla de Dios, pero en el que en su nombre se predica también el odio y se practica la violencia. Miremos algunos escenarios de nuestro mundo y nos daremos cuenta que esto es verdad. En el nombre de Dios, se genera la violencia, se genera la venganza, se practica el odio. El Dios amor no solamente es un mensaje actual, sino necesario. Y con ello no se falta al respeto a las demás religiones y culturas, dice el Papa Benedicto XVI. No se menoscaba la fe de los demás. El cristiano debe descubrir en voz alta y sin medios términos a aquel Dios que desafió con su sufrimiento a la violencia, que ante el mal y su poder eleva su misericordia como límite y superación. La fe cristiana presenta al Dios que vence en la cruz, que no vence ni con la violencia ni con la guerra, sino con el amor. Podríamos distinguir precisamente en este horizonte entre una ideología y la fe cristiana. La ideología, por su estructura, busca imponerse. La fe cristiana siempre se ha presentado como una oferta. Dios no vence con la violencia. Dios no vence con la guerra, Dios vence con el amor. Por eso, justamente porque hoy se hace palpable
la deformación de la imagen de Dios a causa del odio y del fanatismo, es importante decir con claridad en qué Dios cree el cristiano y profesar con convicción este rostro humano de Dios. Hermanos, perdón la palabra coloquial, pero en estos términos prácticamente lo expresa nuestro querido Papa Benedicto XVI. Quien ama no se aprovecha, quien ama no instrumentaliza. Pensemos, cualquier relación matrimonial, relación de hermanos, relación de amigos, la relación entre Dios y el hombre, si no está fundamentada en el amor, tendemos a instrumentalizar. Concluye nuestro querido Papa: quien cree verdaderamente sabe con claridad que no puede aprovecharse de la certeza del perdón divino como si fuera un privilegio para vivir sin moderación. Del mismo modo que una persona que ama no se aprovecha de la indestructibilidad del amor para vivir de manera caprichosa, sino que se siente obligada a ser lo más digna posible de ese amor. Quien ama no instrumentaliza, quien ama no se aprovecha. Insisto, toda relación fundamentada en el amor supera la instrumentalización de las personas. Pensemos en un ejemplo muy simple, muy llano. Cuando un hijo se percata del amor tan grande que le tiene su padre, su madre, no se aprovecha de ese amor, sino que se pregunta cómo puede ser más digno del amor que recibe. Implicación antropológica. Hemos citado a San Juan, obviamente como lo hace el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto XVI, para hablar sobre el amor. Citamos o tenemos de fondo, de reflexión, también al evangelista San Juan, pero habla poco del amor humano genérico, de manera genérica de los cristianos. Su pensamiento se mueve, dice el Papa, prioritariamente en categorías de fraternidad y expresa el amor cristiano según unas estructuras de fraternidad. Esto no quiere decir que no tenga una visión realista de la humanidad, al contrario. La visión de San Juan tiene su significado realista. Solo a través de la forma concreta y fraterna puede hacerse realidad lo que se conoce como el amor universal. En este sentido, el Papa señala que el amor entre los seres humanos no se da de manera automática. El amor, la fraternidad, de alguna manera es una conquista. El Papa coloca un ejemplo. Dice el Papa que el amor entre hermanos no se da de manera automática y remite a la relación entre Caín y Abel. Uno mata al otro y son hermanos de sangre. Mucha gente tiene esta manera de pensar. Dice, tú tienes que amar a tu hermano porque es tu hermano. No, mis hermanos, el amor entre hermanos de sangre incluso, no se da de manera automática. El amor entonces es una conquista. La fraternidad de alguna manera es una conquista. Y en este horizonte la fe tiene que ser una formación permanente para el amor, para el respeto ante la fe del otro, para la tolerancia, para el trabajo en conjunto desde la diferencia, para la renuncia, para una disponibilidad activa hacia la paz. A esta comunidad cristiana, a la comunidad que camina en la fe, que camina hacia Dios, pertenece entonces la vida según los mandamientos. Esto no supone ninguna determinación extraña que le viene impuesta al ser humano. Más bien, porque Dios es amor, los mandamientos en donde se manifiesta la voluntad divina son las variaciones fundamentales del único tema que es el amor. Son las reglas concretas del amor a Dios, del amor al prójimo, del amor a la creación,
del amor a nosotros mismos. Sin embargo, y de manera desafortunada, la referencia a los mandamientos también han descendido en la Iglesia en las últimas décadas a una categoría de legalismo y moralismo, dice el Papa. De hecho, la palabra de los mandamientos queda como algo externo si no se viene examinada de manera adecuada por la interioridad de Dios en nosotros mismos y por la precedencia de Cristo respecto a todos nosotros. En este escenario conviene recordar que Israel estaba orgulloso de conocer la voluntad de Dios y de conocer así el camino hacia la vida. Fíjense qué bonito. Conocer la voluntad de Dios es conocer el camino hacia la vida eterna. Pero es sobre todo importante recordar que el mensaje moral de la fe no aparezca de manera negativa siempre. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es por esencia un grande y radical sí. Lo que en ella se presenta como no es tan solo defensa del sí, contra la negación de la vida que se viste como un derecho de la libertad cuando en realidad es camino de muerte. En otras palabras, el no es el presupuesto del sí. El no tiene valor absoluto, mientras que el sí incluye las infinitas posibilidades del amor. El Papa Benedicto XVI hace una lectura hermosa del Decálogo. Dice el Papa, tenemos que aprender a descubrir el sí que hay detrás del no. No matarás es un sí a la vida. No mentirás es un sí a la verdad. No cometerás adulterio, un sí a la fidelidad. Los pequeños no de la vida nos ayudan a alcanzar el grande sí de la vida. En este ámbito se pregunta el Papa, pero ¿qué es lo que provoca la desdicha del ser humano? Si tiene este camino, si tiene estas normas concretas para amar a Dios, para amar la creación, para amar al prójimo, para amarse a sí mismo, ¿en dónde radica la desdicha del hombre? ¿Qué es lo que provoca la desdicha del hombre? Dice el Papa, en el fondo es el vacío de sentido, de una existencia que no se basta a sí misma y que tampoco está dispuesta a que pueda ser valorada por otra existencia. Podemos decir que el núcleo de la desdicha humana se halla en la soledad, en el no ser amado, en el hecho de que mi existencia no es aceptada por un amor que la hace necesaria y que tiene fortaleza suficiente para justificarla a través del dolor y de todas las restantes limitaciones. El Papa insiste en que no somos frutos de la casualidad, no somos frutos de la necesidad. Cada uno de nosotros ha sido amado, pensado, querido. Tan es así, mis hermanos, que el gran miedo del ser humano no se vence con la razón, se vence con el amor. El hombre moderno debe tener en cuenta que no solo vive del pan de lo factible, como hombre, y en lo más profundo de su ser humano, vive de la palabra, del amor y del sentido. No vivimos del pan de lo factible. Esta expresión bíblica, no solo de pan vive el hombre, es real. Vivimos del sentido, dice el Papa. Vivimos del amor, vivimos de la palabra, vivimos de la comprensión, vivimos de la compañía. El sentido es el pan de que se alimenta el hombre en lo más íntimo de su ser. En este marco, le permite darse cuenta al hombre que él puede llegar a él mismo cuando sale de sí mismo. El hombre verdadero es el que más se desencierra, el que no solamente toca el infinito, dice el Papa Benedicto XVI, sino que es uno con él, con Jesucristo. La auténtica vida, mis hermanos, comienza cuando uno vive la vida como ofrenda. La vida tiene sentido cuando hemos encontrado por quién ofrecerla. En términos teológicos, la verdadera vida comienza cuando hemos conocido a Dios.
La fe cristiana afirma que el hombre vuelve profundamente a sí mismo, no por lo que hace, sino por lo que recibe. Escuchemos la grandeza de estas palabras. La calidad humana no se mide por lo que hacemos, sino por lo que recibimos. Muchas veces somos eficientes en lo que hacemos, muy eficientes. Eso lo he comentado en distintas ocasiones, en distintas clases. Estoy convencido de las palabras del Papa, o más bien es una expresión que he podido construir a partir de las palabras del Papa. Somos eficaces en lo que hacemos, pero a veces con un corazón perverso, con un corazón malvado. La calidad humana, la grandeza humana no está en lo que hace, está en lo que recibe. Pero debemos tener en cuenta que no basta con que el hombre salga de sí mismo. Hermanos, el que solo quiere dar y no está dispuesto a recibir, el que solo quiere ser para los demás y no está dispuesto a reconocer que también él vive del sorprendente e inmerecido don del para los demás, ignora la configuración fundamental del ser humano y destruye el verdadero sentido del para los demás. Para que la superación de sí mismo sea realmente provechosa, necesita recibir algo de otros y en definitiva recibir algo del otro con mayúscula. El amor no puede significar nada más que dejarse liberar de la estrecha mirada dirigida hacia el propio yo. Conclusiones. Las realidades de la verdad y del amor, las auténticas realidades de Dios, no se encuentran en el mundo de las cantidades, en el mundo de la mercancía, del cálculo, sino que solo podemos encontrarlas si vamos más allá de este mundo. A quien es calculador, hermanos, a quien es calculador, le parece absurdo que Dios sea generoso con el ser humano. Repito las palabras. A quien es calculador, le parece absurdo que Dios sea generoso con el ser humano. Y en este sentido, la ley del amor es la entrega. Solo cuando es excesivo es suficiente. La ley del amor es la entrega. La medida de la calidad humana está en el servicio, en la entrega. Solo cuando es excesivo es suficiente. Segundo, Dios no ha dividido la historia en dos mitades, una luminosa y otra oscura, dice el Papa Benedicto XVI. No dividió a los seres humanos en seres redimidos por Él y seres olvidados por Él. Existe solo una historia, única e indivisible, caracterizada toda ella por la debilidad y la miseria del ser humano y que está bajo el amor misericordioso de Dios, que siempre la abraza y la sostiene. En este sentido, conviene recordar que un mundo creado y querido en el riesgo de la libertad y del amor no es pura matemática, porque quien ama se arriesga. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Quien ama se arriesga en ser olvidado, en ser traicionado, en no ser tomado en cuenta. Repito, insisto, porque el amor no se da de manera mecánica, no se da de manera automática. El amor de alguna manera exige reciprocidad. Tercero, no sabemos qué es el amor, dice el Papa Benedicto. Miremos a Cristo. Él es la síntesis del amor a Dios y del amor al prójimo. Extraordinario. Cristo crucificado es la síntesis del amor a Dios y del amor al prójimo. Por último, el núcleo del ser mismo de Dios y del hombre, su principio más profundo es el amor. Esta afirmación constituye el más decidido rechazo de cualquier ideología de la violencia y es la auténtica apología del hombre y de Dios. Mis hermanos, agradezco la atención a esta primera ponencia. Como he señalado, será un ciclo de conferencias. Los animo a que nos acompañen una vez al mes.
el próximo 28 de marzo, 8:30, con el tema La médula de la pasión de Cristo no es el dolor físico, sino la soledad radical, el abandono absoluto. Trataremos, desde luego, algunos elementos pascuales, pero en el núcleo del tema queremos hacer una reflexión sobre el dolor y el sufrimiento a la luz de los escritos teológicos de Ratzinger y del magisterio del Papa Benedicto XVI. Adelanto, el 28 de abril, viernes, en el mismo horario, 8:30, buscaremos hacer un análisis de la relación entre fe y razón, con el título Una verdad de fe debe ser al mismo tiempo una convicción de la razón. Y la última ponencia de este semestre será el lunes 29 de mayo, mismo horario, 8:30 de la noche, la teología del orden sacerdotal con el título El sacerdote realiza algo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Agradezco la atención a este espacio, a este momento. Contestaremos las inquietudes que ustedes han enviado. Y de hecho, si alguno requiere de algún material, de algún acompañamiento de lectura, lo que interesa a la Universidad Pontificia de México es rendirle un homenaje, y el homenaje más grande que podemos hacerle a nuestro querido Papa a nuestro querido Papa Benedicto XVI es leer justamente sus escritos. Buenas noches a todos.